¿Qué si yo te dijera que el mundo nos ha vendido una solución a la autoestima que se divorcia totalmente de la palabra de Dios? La solución que el mundo nos ofrece y la psicología moderna es que nos paremos delante de un espejo y nos digamos a nosotros mismos: tú puedes, tú eres capaz. Tú tienes tanto talento, tú tienes tantas destrezas, tú eres hermosa, tú puedes seguir adelante. Cree en ti misma, tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Párate delante a un espejo y dite a ti misma que tú puedes hacerlo. Dite a ti misma que tú puedes lograrlo. Dite a ti misma que tú tienes el talento suficiente para lograr las metas que te has propuesto. Poco a poco en la iglesia hemos introducido filosofías, ideologías, pensamientos seculares que se han ido introduciendo dentro de la iglesia poco a poco y que aún en los altares podemos escuchar de estos pensamientos que son totalmente divorciados de la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de la psicología para nada. La psicología ha servido de tanta bendición para tantas personas dentro y fuera de la iglesia. Lo que yo no apruebo es que reemplacemos las soluciones que nos ofrece la palabra de Dios a tantos de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestros día a día. ¿Y qué si yo te dijera que la solución a la autoestima se encuentra en la palabra de Dios? Dios bendiga tu vida grandemente en este día. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en un video más. El tema de hoy es un tema tan interesante, es un tema del cual se habla tanto en el campo de la psicología, un tema tan conocido por muchos de nosotros, un tema que afecta a tantas personas dentro y fuera del pueblo de Dios. Y yo sé que este video puede ser de gran bendición para muchas vidas y por eso yo te pido que compartas este video con cualquier persona que pueda ser bendecida a través de esta palabra que vamos a tocar. Y antes de entrar en este tema, yo quiero leer esta cita en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 y dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y para empezar este tema, yo quiero leerles una frase que yo creo que nos va a dar la antesala para desarrollar este tema. Y la frase dice así: la baja autoestima no es más que alta estima de nosotros mismos. Vuelvo y repito, la baja autoestima no es más que alta estima de nosotros mismos. Ya en esta frase en sí vemos que tal vez la definición de la baja autoestima que el mundo nos ha vendido, que el entendimiento que tenemos de lo que es la baja autoestima tal vez no es el correcto. Y sabemos bien que cuando hablamos de la autoestima hay dos polos muy opuestos en cuanto a la autoestima, que son la baja autoestima y el alta autoestima, y es necesario que entendamos bien la diferencia entre estas dos. Las personas con alta autoestima son aquellas personas que toman riesgos, que se atreven, que se lanzan, que tienen confianza en sus capacidades, en sus talentos, en sus destrezas. Sin embargo, en el otro polo opuesto tenemos la baja autoestima. Y estas personas con la baja autoestima lo que tienden a hacer es a cohibirse de tantas cosas, a no tomar riesgos, a limitarse de lanzarse, a limitarse de exponerse por el mismo miedo que tienen al fracaso, por el mismo miedo que tienen a las críticas. Pero ¿qué si yo te dijera en esta hora que la palabra nos puede comprobar que a pesar de que la psicología tenga su cierta razón, de que hay secuelas y problemas que pueden venir de la niñez, de que sí, es cierto que los padres pueden causar problemas en sus hijos si son muy autocríticos, si nunca muestran ningún tipo de aprobación, de aceptación, de valorización a sus hijos durante la niñez, sí es cierto que puede esto causar problemas. Si yo te comprobara que el hombre sufre de esta baja autoestima, de este problema catalogado como problema psicológico desde la caída del Edén. Vamos a ver en la palabra de Dios qué le pidió Satanás, cuál fue la oferta de Satanás al hombre cuando cayó en su primer pecado. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquel momento el hombre había vivido por el propósito por el cual Dios lo había creado. Hasta aquel momento el hombre había vivido para la gloria y honra de su creador. Y en este momento vemos a una creación que es tentada por Satanás a quitar la mirada de su creador y a ponerla en sí mismo. En este momento vemos a una creación que es tentada por el enemigo para que ya no viviera a la luz
del propósito que Dios tenía con el hombre, de que el hombre viviera para la gloria y honra de su Creador. En aquel momento, el padre de toda mentira le dice al hombre que tiene la posibilidad de ser igual a Dios. Y si volvemos a la frase original que decía, la baja autoestima no es más que alta estima de nosotros mismos. En aquel momento el hombre llegó a tener una estima tan alta de sí mismo que empezó a mirar la posibilidad de ser igual a Dios. En aquel momento el hombre se estimó tanto a sí mismo que quitó su mirada de dar gloria a Dios para buscar su propia gloria. Todo empezó en aquel momento, cuando Satanás instó al hombre a quitar su mirada de Dios, cuando Satanás le ofreció al hombre el poder ser igual a Dios, el ya no vivir para la gloria de Dios, el ya no vivir para honrar al Dios que lo ha creado, el buscar ser igual a Dios. Y yo quiero usar a Moisés como ejemplo para comprobar que verdaderamente la autoestima basada en el valor propio es una autoestima distorsionada, que nuestra estima viene de Dios. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imaginémonos a un Moisés siendo mandado por Dios a mirarse en un espejo. Imaginémonos a un Moisés que su debilidad en aquel momento era la tartamudez, que era tartamudo. Que para Moisés llevar esta encomienda tuviera que pararse enfrente de un espejo y convencerse a sí mismo de que lo podía hacer. Imagínense a Dios mandando a Moisés a pararse enfrente de un espejo y decirse a sí mismo, tú puedes hacerlo. Tú eres un gran comunicador. Tú puedes llevar grandes palabras a Faraón. Tú puedes llevar un mensaje poderoso que va a hacer que Faraón deje salir a este pueblo de Egipto. Tú puedes hacerlo, nadie como tú en el hablar. Tú tienes buenas palabras y tú convencerás a Faraón de que deje sacar al pueblo de Dios. Dios no manda a Moisés a pararse enfrente a un espejo, a autoconvencerse de sus capacidades, a autoconvencerse de que puede lograrlo, a autoconvencerse de que él puede por sí solo. El mensaje de Dios hubiera sido, Moisés, párate enfrente del espejo y cuando estés enfrente de este espejo, no te mires a ti mismo, sino mírame a mí. No te mires a ti mismo, porque yo pondré palabras en tu boca, porque yo pondré mi boca por la tuya y yo hablaré a Faraón. El mensaje de Dios hubiera sido a Moisés, párate enfrente del espejo y en vez de poner tu mirada en ti mismo, en vez de poner tu mirada en tu propia estima, en tu propio valor, en tus propias destrezas, en tus propias capacidades, en vez de poner tu mirada en ti mismo como lo quisieron hacer Adán y Eva, buscando su propia gloria, pon tu mirada en mí, porque tu estima viene de Dios, porque tu estima viene de mí, porque yo soy quien te capacito, porque yo soy quien te doy las fuerzas, y yo pondré mi boca por la tuya, y llevarás este mensaje a Faraón. Cuando a mí se me vende una solución secular de pararme en un espejo y decirme a mí misma, tú puedes, decirme a mí misma, tú eres capaz, tú puedes hacerlo por ti sola. Y veo una palabra de Dios que me dice lo contrario. Y veo una palabra de Dios que me dice que la estima de mí misma viene de Dios, que mi estima la encuentro en Dios. Cuando la palabra de Dios me habla de pararme en el espejo y de ver al Dios que va enfrente de mí, ver al Dios que me capacita, ver al Dios que me da los talentos, ver al Dios que es el que provee mis fuerzas. Cuando yo veo estos dos ámbitos, veo que hay una gran diferencia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es el problema que hay en la autoestima basada en el valor propio, basada en los logros. Lo que causa es un problema que no encuentra solución hasta que el hombre vuelva a poner su mirada en su Creador. Y la pregunta es,
esta autoestima que está basada en el valor propio, esta autoestima que está basada en los logros propios, en lo que podemos hacer, en lo que podemos ser capaces de lograr, en los talentos que tenemos, en las capacidades que tenemos, en nuestro físico, en nuestros carros, en nuestras casas, en nuestras posesiones. No alcanzamos tener todos estos logros. ¿Somos unos fracasados? La estima que viene de parte de Dios es una estima incondicional. Que a pesar de lo que tú seas, que a pesar de lo que yo sea, que a pesar de lo que yo pueda ver en el espejo, Dios toma mi lugar. Dios toma mi lugar y Él me capacita. Él me da nuevas fuerzas. Él pone donde no hay. Dios toma mi lugar en aquel espejo y yo puedo ver que mi estima viene de Dios. Yo puedo ver que mi estima no depende de los logros que pueda tener, de las características que pueda resaltar sobre mí misma. Mi estima depende de Dios. Mi estima proviene de mi Creador. Y cuando el mundo nos ofrece una solución de pararnos frente a un espejo y mirarnos a nosotros mismos y meditar en todas las cosas que pueden exaltar nuestro ego, nos divorciamos del propósito que Dios tiene con nosotros. Nos divorciamos de la voluntad que Dios tiene de que nosotros miremos aquel espejo y podamos verle a Él. De que nosotros miremos aquel espejo y podamos dar toda la gloria a Él. De que si hay algún talento y alguna destreza en alguno de nosotros, podamos admitir que aún aquello viene de parte de Dios. Podamos admitir que toda estima que podamos tener de nosotros mismos, también aquello viene de Dios. Que podamos admitir que somos seres imperfectos y que si basamos nuestra estima en el valor propio, nunca llegaremos a entender que la palabra de Dios nos ofrece la solución a este problema. Y aquella solución es restablecer aquella relación con Dios que el hombre perdió en la caída en el Edén. Una relación donde el hombre vive para la gloria de Dios y Dios es el sustento de toda su creación. Ojalá podamos entender este mensaje. Ojalá podamos descargar nuestras cargas en Dios. Pararnos en aquel espejo y no vivir con ese afán de llenar estos requisitos que nos pone el mundo. De tener ciertas posesiones, de tener ciertas características, ciertas cualidades. Tantas cosas que el mundo nos demanda. Que descarguemos todas esas cargas en Dios y empecemos a vivir para la gloria de Dios. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que enciendas la campana de notificaciones para saber cada vez que subimos un video al canal y a que visites nuestro sitio web, el cual dejaré aquí debajo para que puedan acceder a él. Una vez más, Dios bendiga sus vidas grandemente. Para mí ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo mensaje.